de obstrucción. Nota, este procedimiento se realiza en la actualidad con menor frecuencia debido al mayor empleo de la PC para localizar cálculos urinarios o una obstrucción en el aparato urinario. La cistografía retrógrada o cistograma. La cistografía retrógrada es una exploración radiológica no funcional de la vejiga tras la introducción de un contraste iodado por una sonda ureteral. La cistografía es un procedimiento habitual realizado para descartar traumatismos, cálculos, tumores y enfermedad inflamatoria de la vejiga. No es necesario que el paciente se prepare para esta exploración, aunque debería vaciar la vejiga antes del sondaje. Después de sondar la vejiga, en condiciones asépticas se drena cualquier resto de orina. Entonces la vejiga se llena con contraste diluido, como muestra la figura 1667 en un lado. Se deja que el contraste fluya solo por gravedad. Nunca debe acelerarse ni intentar introducir el contraste con presión, porque podría romperse la vejiga. Una vez llena la vejiga, que puede necesitar 150 a 500 mililitros, el radiólogo o el técnico obtiene radiografías localizadas fluoroscópicas y se completan con varias imágenes en conjunto de la zona. Las posiciones habituales de la cistografía son AP, con ángulo caudal de 15 grados y oblicua posteriores bilaterales. La cistoureterografía miccional, después de una cistografía de rutina pueden realizarse radiografías miccionales. Cuando las imágenes se combinan de esta forma, la exploración se denomina cistoureterografía o cistouretrografía miccional. Esta exploración permite estudiar la uretra y evaluar la capacidad miccional del paciente. Por tanto, es un estudio funcional de la vejiga y la uretra. Las indicaciones patológicas frecuentes son los traumatismos y la incontinencia. La fase miccional de la exploración se realiza mejor con fluoroscopía, con capacidad de adquisición de imágenes. El procedimiento se realiza a veces con el paciente en decúbito supino, aunque la bipedestación facilita la micción. Antes de retirar la sonda de la vejiga y la uretra, primero debe eliminarse el líquido del globo de la sonda cuando se utiliza este tipo de sonda. Luego se retira la sonda muy cuidadosamente, pues de lo contrario puede lesionarse la uretra. Habitualmente las mujeres se examinan en posición AP o levemente oblicua, como muestra la grafía de la figura. El varón se explora mejor en posición oblicua posterior derecha de 30 grados. Debe proporcionarse al paciente un recipiente adecuado o compresa absorbentes. Puede utilizarse fluoroscopía convencional o digital para capturar las imágenes adecuadas. Puede solicitarse una proyección AP postmisional. La ureterografía retrógrada. En ocasiones se realiza una ureterografía retrógrada en el varón para mostrar toda la longitud de la uretra. En el contraste se inyecta de forma retrógrada en la uretra distal hasta que se llena toda la uretra. La inyección del contraste suele facilitarse con un dispositivo especial denominado pinza de Brodney, que se acopla al extremo distal del pene. La posición de elección es oblicua posterior derecha a 30 grados y el centrado se realiza con la sínfisis del pubis. Esta sonda especial se inserta en la uretra distal y se realiza la inyección. Se utiliza una cantidad abundante de contraste para llenar toda la uretra y se realizan las exposiciones. La ureterografía retrógrada en un varón con el paciente en la posición oblicua posterior derecha. Idealmente, la uretra se superpone con las partes blandas del muslo derecho. Esta posición evita la superposición de estructuras óseas, salvo la pelvis inferior y el fémur proximal. La colangiografía postoperatoria por tubo en T o sonda en T, ¿no? Al realizar la colangiografía postoperatoria, se siguen los pasos siguientes. 1. Preparar la sala de fluoroscopía. 2. Preparar la bandeja de exploración. 3. Seleccionar y preparar el contraste. Determinar si el paciente es hipersensible al contraste iodado. Obtener las imágenes exploradas adecuadas para verificar la posición y la técnica. Proporcionar delantales plomados a las personas que permanezcan en la sala durante el procedimiento.
monitorizar al paciente durante el procedimiento, cambiar los chasis convencionales de película focalizada de fluoroscopía cuando sea necesario, realizar las radiografías convencionales necesarias, la posición oblicua posterior izquierda, que en este caso vendría siendo la oblicua anterior izquierda por la nomenclatura que toma el equipo o la literatura por tratarse de un equipo de fluoroscopía donde el detector de imagen está en la parte superior, ¿no? Entonces se contempla como oblicua posterior izquierda. Si tú la tomas como placa, es una oblicua anterior izquierda. Suele utilizarse para proyectar los conductos biliares alejados de la columna debido a que el catéter en T se ha despinzado. El drenaje de la bilis excesiva se realiza al principio del procedimiento. Para esta tarea debe colocarse una batea de émesis. Se deben seguir las precauciones estándar de manipulación de la bilis. Hay que utilizar guantes durante todo el procedimiento. Después de drenar el conducto y bajo control fluoroscópico, se inyecta el contraste iodado de forma fraccionada y se obtienen imágenes focalizadas fluoroscópicas. Es esencial no introducir burbujas de aire durante la inyección del contraste, porque estas burbujas podrían confundirse con cálculos radiotransparentes. Si se detectan cálculos residuales, el radiólogo puede optar por extirparlos de forma similar a la colangiografía transhepática percutánea, CTP. Puede pasarse un catéter con cesta sobre una guía y extirpar los cálculos. La colangiografía retrógrada endoscópica, la que se llama CEPRE, se realiza en quirófano con arco en C o se realiza en hemodinamia con colangiografía. Es mejor con arco en C, pero bueno. Otro procedimiento para examinar las vías biliares y el conducto pancreático principal que se realiza con mayor frecuencia es la colangiografía, es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o CEPRE. El procedimiento de la CEPRE. La CEPRE clásica consta de dos pasos siguientes. 1. Preparar la sala de fluoroscopía. 2. Preparar la bandeja de exploración. Seleccionar y preparar el contraste. Determinar el paciente es hipersensible al contraste iodado. Obtener las imágenes exploradoras adecuadas para verificar la posición y las técnicas. Ayudar al gastroenterólogo en la fluoroscopía para colocar el catéter o la cánula de inyección. Monitorizar al paciente durante el procedimiento, cambiar las películas focalizadas o de fluoroscopía según se precise. Si se utiliza un sistema de chasis convencional, realizar las radiografías convencionales necesarias. Puede que se soliciten proyecciones oblicuas para proyectar los conductos biliares alejados de la columna. No es una oblicua. Debido a que se anestesia la faringe del paciente durante el procedimiento, este debe permanecer en dieta durante por lo menos 1 hora o más después del procedimiento para impedir la aspiración de alimentos sólidos o líquidos hacia los pulmones. Hay que revisar la historia clínica del paciente para determinar si tiene pancreatitis o específicamente un pseudoquiste del páncreas. La inyección de contraste en un pseudoquiste puede producir su ruptura. Hay que asegurarse de que todas las personas que se encuentran en la sala de fluoroscopía llevan delantales plomados. La colocación de rutina para la histerosalpingografía varía en el método de exploración. Puede utilizarse la fluoroscopía, la radiología convencional o una combinación de ambas. Las imágenes del tracto reproductivo se adquieren con mayor frecuencia con la utilización de fluoroscopía puntual o más recientemente por fluoroscopía digital. Por lo general, se obtiene una imagen de exploración colimada con fluoroscopía durante la inyección del contraste. Se adquiere una serie de imágenes colimadas mientras la cavidad uterina y las trompas uterinas se están rellenando. Tras la inyección del contraste, puede tomarse una imagen adicional para documentar la salida del contraste hacia el peritoneo. Lo más habitual es que el paciente permanezca en decúbito supino durante la exploración, pero pueden tomarse además imágenes con la paciente en una posición oblicua posterior izquierda u oblicua posterior derecha para visualizar adecuadamente la anatomía de interés. La radiología convencional puede obtenerse una imagen cenital AP de exploración en un receptor de imagen de 24 por 30 centímetros. El rayo central y el receptor de imagen están centrados en un punto situado a 5 centímetros por encima de la sínfisis púbica. Si no se dispone de fluoroscopía, se realiza inyección fraccionada del contraste tomando una radiografía tras cada fracción para documentar el llenado
de la cavidad uterina, las trompas uterinas y el contraste dentro del peritoneo. Otras imágenes adicionales determinadas por el radiólogo pueden ser las proyecciones OPI u OPD. La mielografía convencional tras la fluoroscopía, aunque los protocolos del Departamento Radiológico para la mielografía pueden variar significativamente, las siguientes posiciones y proyecciones representan protocolos básicos sugeridos para los distintos niveles de la columna vertebral. Se incluyen las posiciones y proyecciones adicionales que pueden considerarse de rutina o especiales también. Antes de iniciar las radiografías, el radiólogo ajusta la inclinación de la mesa oscilante para concentrar el contraste al nivel de la médula espinal que se va a ser radiografiada. Ahí tenemos unos ejemplos, dorsal y lumbar. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un protocolo de TC multicorte modo espiral para el estudio del cuello, que es para 16-64 canales, ¿no? Aquí tenemos que necesita canales una colimación de 16 por 1.5. Para 64 canales una colimación de 64 por 0.6. Un tiempo de rotación, una rotación de 18 milímetros y para 64 canales de 17.3 milímetros. El tiempo de rotación es de 0.75 segundos en 16 canales y en 64 canales es de 1 segundo. El kilovoltaje en 16 canales es de 120. En 64 canales igual de 120. El miliamper segundo en ambos es de 150 a 200 miliamper segundo. El grosor de corte de adquisición para el cuello es de 5 milímetros. De 0.75. Un incremento o intervalo de 5 milímetros para ambas y de 0.75. ¿Estás bien, amiga? Un pitch de 0.75 y 0.90. Es importante. El pitch nunca... Por favor, silencien sus micrófonos que no dejan oír. Esto es importante en tomografía siempre. Ya se emputó. Okay. La cuestión del pitch. El pitch nunca debe estar por encima de 1, ¿no? Entre 0.75 y 0.90. Si también si lo colocas a 0.500 o 0.5, estás radiando doble la misma zona, o sea, radias doble la misma zona 2 veces, ¿no? Siempre tiene que quedar entre 0.75 o 0.90, no mayor a 1. Si lo colocas a 1.3, lo que va a pasar es que la hélice, al momento de hacer el giro, va a estar solapando, haz de cuenta, 3 a 4 milímetros por cada giro. Si das 60 giros, y en cada giro solapó 3 milímetros, vas a solapar 180 milímetros en tu adquisición total, ¿no? Que es 180 milímetros, si le calculas son más o menos 18 centímetros de anatomía no estudiada, ¿no? Entonces, ahí se puede ir información importante. Por eso el pitch nunca debe estar mayor a 1, ni menor a 0.5, si no son estudios musculoesqueléticos de zonas pequeñas. ¿Por qué? Porque vas a estar radiando doble la misma zona. Tiene que estar entre 0.35 y 1. No tiene que estar superior a 1 porque entonces también solapas información, porque mucha gente usa la cuestión de querer hacer equipo de 16 cortes o de 4 canales más rápidos, poniéndole un pitch de 1.75, un pitch de 1.3, pitch superiores en los cuales lo que pasa es que solapas información. Sí se hace una adquisición más rápida, pero no se trata de una adquisición más rápida, no se trata de una adquisición con la mayor cantidad de información para que el médico radiólogo pueda emitir un diagnóstico, ¿no? Si tú solapas información y estás estudiando una litiasis, se te puede ir la piedra o el hito en ese solapamiento por subirle un pitch, por querer hacer un estudio más rápido, o un estudio contrastado más rápido que porque se te va a ir la fase no se te va. Con un 16 cortes es más fácil que agarres la fase que con un 64. Con un 64 es más fácil que el barrido le gane el contraste, ¿no? Eso es algo que luego no entiendo por qué lo piensan así, que el 64 cortes... A ver, tu madre, ¿por qué no hiciste en mi cuarto? ¡Ta suerte! Mariana, apaga tu micro. ¡Ta suerte! Ya lo vi, te mandaste mensaje. Te dije, hija de tu madre. ¿A Hay dónde? mucha posibilidad de que el medio de contraste, Yo voy a platicar el con barrido le gane en velocidad le al digo a tiempo. Gaby que es que ya ves que vino la chamaca
Chicos, por favor, por respeto al ponente, hay que apagar los micrófonos, por favor. Pero es que si la Carla me va a decir a la mera hora, no puedo ir como la otra. Ariana, por favor. Gracias. Ok, es más fácil que te quede un estudio contrastado bien en un 16 cortes, ¿no? Porque tienes un tiempo de adquisición más largo. Se trata de que el tiempo de adquisición sea más o menos igual al tiempo de inyección. Entonces, lo que pasa en estudios de miembros inferiores, que el contraste, que el barrido del tomógrafo, como es muy rápido, en 64 cortes, le gana el contraste. Entonces, al inicio tiene contraste, ya como va bajando, lo va perdiendo hasta que el momento llega hasta los pies y no tiene contraste. ¿Por qué? Porque el barrido le ganó al tiempo de embolada. Esto está en la literatura bien marcado, que cuando tú haces un estudio de miembros inferiores con 64 detectores, tienes que darle un tiempo de retardo mayor. ¿Para qué? Para que aparte de los 7 segundos que tú tienes que aumentar un tiempo para que iguales más o menos un barrido de 25 segundos, ¿no? Desde que termina tu inyección, desde que detecta el bolo, más o menos unos 15 segundos, y aquí inicia el barrido. ¿Por qué? Porque si no, se te va el contraste. La otra es que pongas tu detector o tu ROI a nivel de la bifurcación de miembros inferiores, ¿no? Y te va a salir muy bien. Pero si tú lo pones muy superior, no te va a quedar el estudio contrastado, el contraste acá arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque un equipo de 64 o un equipo de 128 cortes es un equipo muy rápido, pero no porque sea rápido quiere decir que sea lo más óptimo para un estudio contrastado. ¿Por qué? Porque tienes que ajustar la velocidad del equipo con la fase que tú quieres alcanzar, ¿no? O tu tiempo de barrido, tiempo de rastreo, tiene que ser un cálculo de ambos. ¿Por qué? Porque si no, no te va a quedar con un contraste, no vas a hacer un seguimiento del bolo, le vas a ganar al bolo. O sea, más adelante va a quedar menos contrastado. Por eso no entiendo los que dicen, no, es que el 16 cortes no me queda menos contrastados porque es muy lento. Es mejor que sea lento. O sea, el 64 es más difícil manejar el 64. Yo aprendí el 64. Vamos a ver, el contraste iodado. El retraso para un estudio de cuellos es de 45 segundos, administrando una cantidad de 120 mililitros con un flujo de 2 a 3 mililitros por segundo. Vamos a abordar otro protocolo. Son 3 protocolos nada más, porque son muchos, pero no hay tiempo para abordar todos. Un protocolo de TC multicorte de abdomen multifase. El estudio multifase es el estudio más básico que puedes hacer en un abdomen contrastado, ¿no? Es el estudio de cajón que todo el mundo hace, ¿no? El arterial y el venoso, ¿no? Pero este está para 64. La colimación es 64.2, el tiempo de rotación es de 23. ¿Qué es el tiempo de rotación? En tus equipos, más en los de General Electric, viene una parte donde tú seleccionas el tamaño del detector o el tamaño de los detectores, que te da de 8, de 10, de 15, de 20, ¿no? Esto quiere decir el tamaño del detector con tantas filas que va a tener por cada barrido. ¿Qué quiere decir? Que en ese detector, con cierta cantidad de filas, va a ser una adquisición, y dependiendo de la cantidad de filas que tenga, va a ser el grosor de corte que en el eje Z que le vas a dar. Por ejemplo, si son 16 canales, si tú lo conoces a 23, tienes que hacer un cálculo más o menos que te quepa 4 veces, ¿no? Por ejemplo, que el tiempo de rotación es de 0.5 segundos, ¿no? El kilovoltaje es de 120 y el miliamperes segundo de 140. El grosor de corte de 5 milímetros con un incremento de 5 milímetros. El pitch aquí te pone de 1.2, ¿no? De 1.2 se recomienda, es mejor ponerlo más bajo a 1, pero si el equipo te lo da 1.2, pues ya lo haces 1.2. Con 1.1 se solapa mucho, pero no hay que subirle tanto el pitch porque puede solapar información. Esto es para hacerlo un poco más rápido, no se trata de eso. Ahí en la parte de la TC fase arterial, ¿no? Colimación 64 por 0.6, el tiempo de rotación igual de 23 milímetros, o sea, esto es un detector 23 para hacerlo más rápido, un 64 corte, uno de 23 milímetros, pues tiene varias filas, ¿no? Tiene 64 filas. El tiempo de rotación es de 0.5 segundos, el kilovoltaje es de 120, el miliamperes segundo es de 160. El grosor de corte es de 5 milímetros y el incremento es de 5 milímetros con una segunda post-reconstrucción de 1 milímetro y otra con un incremento de 0.7 milímetros. Quiere decir que tú vas a poner un grosor de corte de adquisición de 1 milímetro,
pero en el intervalo o en el incremento tú le vas a modificar a 0.7 de forma manual. ¿Esto qué quiere decir? Que te va a aumentar el número de imágenes, ¿no? Y te va a dar una mayor resolución espacial que si tú lo hicieras de 1 y 1, parejo, ¿no? Isotrópico. La TC de fase venosa, la colimación es de 64 por 1.2, la rotación es de 28.8 milímetros, el kilovoltaje y el miliamperes segundo es de 120-140, el grosor de corte es 5 milímetros, el incremento igual es 5 milímetros, el pitch de 1.2, el contraste iodado, el retraso es de 20 a 25 segundos la fase arterial, de 50 a 75 segundos la fase venosa, y la cantidad de contrastes de 100 a 120 mililitros con un flujo de 4 a 5 mililitros por segundo. Al inyectarse a 4 o 5 mililitros por segundo, si tú inyectas a 4 mililitros por segundo, sería una cantidad de volumen de 100 mililitros, más o menos tu inyección tardaría 25 segundos, ¿no? 25 segundos sería el retraso que te pone aquí, 25 segundos arriba para la fase arterial. Si tú inyectas 100 mililitros a 4 mililitros por segundo, tu fase arterial se va a generar los 25. Si tú inyectas a un flujo de 5 mililitros, 120 mililitros, si tú calculas 5 por 24, son 120, ¿no? Entonces, aquí se te va a generar un tiempo realce a los 20 segundos. Por eso ahí te varía de 20 a 25, depende si lo metes a 4 o a 5, y si metes 100 o 120. Ahí es donde varía, ¿no? Igual la fase venosa, dependiendo el tiempo, ¿no? El tiempo, y la velocidad y el volumen. Aquí tenemos unos ejemplos de unas placas, unos estudios contrastados. Tenemos una fase arterial a los 25 segundos que se contempla como fase arterial precoz o fase arterial hepática, ¿no? Más bien sería precoz en este caso. Y una fase venosa a los 75 segundos, ¿no? Aquí, claro, también identificamos que tiene una buena distensión del tubo digestivo, del estómago, al haberle administrado agua, y el último trago al momento de acostarse, ¿no? Por eso permanece el agua en el estómago un tiempo. ¿Por qué? Porque se le dimos el último vaso antes de acostarse. Esto ayuda, y esto le aporta mayor información al médico radiólogo cuando tú le das agua al paciente, porque lo peor que puede hacer es un abdomen así como llega, ¿no? Y luego te dicen de urgencias, oye, no, pues que pierde el ayuno por el agua. No pierde el ayuno por el agua, es agua. Si tiene colorante, a lo mejor sí lo pierde el ayuno por las azúcares, pero agua simple no pierde el ayuno. Es muy necesario en estudios del abdomen, más si viene por abdomen agudo, que le den mínimo 1 o 2 vasos de agua. Lo preferente es que le den de 1 litro, 1 litro y medio, en un tiempo de 1 hora mínimo, que se lo esté tomando el último vaso antes de acostarse. ¿Por qué? Porque si no se distiende el tubo digestivo y no se le administra agua al aparato urinario, no se va a poder definir bien la anatomía, y no se va a poder definir más que nada más rápidamente. Entonces dificulta el trabajo del médico radiólogo que tiene que hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces es importante que se le dé agua siempre a los pacientes. Si es una Urotac simple, que siempre la piden, ¿no? Que todo el mundo dice que no existe, si existe, le llenas vejiga del 1 al 10, cuando esté en 7, la pasas al escaneo. Mientras tanto, si no está con muchas ganas de orinar, no se pasa. Porque esto se necesita, como en el ultrasonido, que tenga la vejiga llena, ¿no? Para que se define mejor el aparato urinario, ¿no? Esto es importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no lo hace, porque ellos andan en muchas partes. Una vez llegué a Cancún y así como lo pasaban así hacia abdomen. Oye, pues, ¿cuál es el diagnóstico, no? No, pues que dolor abdominal, pues dale agua, ¿no? No, pues no tenemos vasos, no, pues voy a comprar. No, tienes que darle agua. No, pues ¿cuál es el diagnóstico? No, pues litiasis. No, pues hematuria. Y pues llénale vejiga, o sea, no lo puedes pasar nada más así, radiarlo, sin saber ni qué se tiene que hacer, ¿no se entiende? El mejor medio de contraste gástrico es el agua, y siempre es preferente que se le dé agua al paciente. ¿Por qué? Porque esto aumenta el valor diagnóstico y justifica doblemente la exposición a una dosis mayor. ¿Por qué? Porque un estudio donde no tiene distendido el tubo digestivo, donde no tiene bien determinada los ureteres, que están muy cerca de las venas, de las arterias, se puede confundir, ¿sí entiendes? ¿Por qué? Porque están muy íntimamente cerca, son pequeñas estructuras que si tú no les aplicas algún tipo de método para que realcen, que este caso sería agua, es la mejor forma en estudios de tomografía de abdomen, agua, siempre darles agua. Aparte, si vas a administrar medio contraste, si tú le das agua, lo hidratas, ¿no? Le ayudas a que se hidrate. No es por solución, es tomada, ¿no?
Esto le ayuda enormemente al paciente, le ayuda enormemente al médico, y esto es muy importante realizarse. Como dice por ahí, a veces hay prisa, a veces no, hay que checarlo bien. Protocolo para el estudio del tromboembolismo pulmonar, no les puse uno dificilón, pues este es para angiografía. La indicación clínica es la sospecha de tromboembolismo pulmonar. Se adquieren topogramas en anteroposterior y lateral. Si se va a realizar venografía por TC de miembros inferiores, el topograma debe abarcar desde los vértices pulmonares hasta la meseta tibial. La adquisición helicoidal, es helicoidal, el plano es transverso, la angulación del gantry es 0. Todo estudio de tomografía multicorte, está indicado con el ángulo del gantry a 0 grados, 0 grados. El grupo 1 es arterias pulmonares, ¿no? El inicio de la adquisición es caudal al hemidiafragma más bajo. El fin de la adquisición es a nivel de los vértices pulmonares. El contraste intravenoso es de 80 a 100 mililitros a 4 mililitros por segundo, seguido de 20 mililitros de suero salino a 4 mililitros por segundo. El inicio de la adquisición del bolus Stringer o bolus Trach en los smart bolus, con región de interés en el tronco de la arteria pulmonar, 70 a 80 unidades Hounsfield de umbral del disparo. A nivel de el tronco de la arteria pulmonar es donde se bifurcan ambas, ¿no? Ahí lo colocas y ahí empiezas a medir. No se coloca en callado aórtico, no se coloca en el nacimiento de la aorta abdominal, se coloca en arterias pulmonares, que es el vaso que se va a estudiar, ¿no? Y de preferencialmente en el tronco, ¿no? El campo de visión es de 38 centímetros, un campo de exploración de cuerpo grande. El ajuste de la ventana, todo ajuste de ventana para angiotac tiene un nivel de ventana y un ancho de ventana de 700 WW, que es window width, y 180 window level, ¿no? Para 64 detectores, la rotación del tubo es de 0.5 segundos para 16 detectores, y para 64 detectores es de 0.6 segundos. La adquisición, anchura de detector por número de detectores es igual a cobertura, que es 1.0 por 16 igual a 16 milímetros. Y 0.625 milímetros por 64 igual a 40 milímetros, ¿no? Esto es para el tamaño del detector que tú vas a seleccionar para tu estudio, ¿no? Esto te lo coloca mucho en General Electric, ¿no? El tamaño de la anchura del detector, ¿no? La reconstrucción de ancho de la sección del incremento de la reconstrucción viene siendo de 1.25 milímetros y de 0.625 milímetros, ¿no? Que es un grosor de corte y un intervalo. Pero esto es para la post-reconstrucción. Nunca lo quieras a 1.25 el estudio, lo quiero a 3.5, quiero hasta 5 lo puedes adquirir, ¿no? Ya después lo post-reconstruye, nomás checa que te deje post-reconstruir tu estudio a 1.25 milímetros de reconstrucción de la adquisición, pero le pones un solapamiento que viene siendo un intervalo o un incremento en el eje Z, que es de 0.625. Esto te dobla la cantidad de imágenes y te da una mayor resolución isotrópica para la evaluación en estudios de angiotomografía o estudios donde necesitas realizar una reconstrucción tridimensional, ¿no? ¿Para qué? Porque te genera píxeles más pequeños que te permiten más diferenciar estructuras anatómicas o tejidos diferentes que están muy íntimamente cerca, ¿no? Porque son pequeños píxeles, entonces pequeños espacios representan cada parte del cuerpo. Entonces, cuando hay mucha cercanía entre el hueso y el tejido dentro de un píxel o de un voxel, al momento de hacer tu reconstrucción, no te hace una reconstrucción muy limpia, muy fina, ¿no? Lo que pasa es que te detecta dentro de ese voxel todavía tejido. O cuando quieres hacer tejido y dentro de ese voxel tienes hueso, hay un problema al momento de reconstrucción que la tienes que hacer manual, ¿no? Es el problema. Y seleccionar para tu reconstrucción siempre de angiotac o volumétrica una reconstrucción de mediastino con un ancho y un centro de 250 y 35 unidades Hounsfield. ¿Esto para qué? Para que te dé una mejor reconstrucción al momento de que tú le colocas BRT o 3D o como te parezca en tu equipo, te da una reconstrucción donde te filtra todo, ¿no? Es una reconstrucción más isotrópica, más bonita, por así decirlo. El pitch, en este caso, como es
pulmón, en todos los estudios pulmonares, el pitch está arriba de 1.3. ¿Por qué? Porque entre 1.3 nos pueden solapar ni siquiera ¿cómo se dice? Nódulos pulmonares, ¿no? Porque por el tamaño. Entonces, 1.3 y por la cuestión de la respiración, aquí sí se aplica. ¿Por qué? Porque no son zonas como el abdomen, no son zonas como el cerebro, como otras, donde no se le puede subir a más de 1.3, ¿no? Aquí sí, en todos los estudios de cero, pues sí, a 1.3, el miliamper segundo está entre 120 y 250 miliamper segundo, ¿no? Esto es para la primera adquisición, que es una fase arterial pulmonar que tú adquieres en caudocraneal, ¿no? El barril que es a caudocraneal, aparte que te beneficia en la cuestión de que si tú quieres un estudio pulmonar en caudocráneo, tienes menor porcentaje de que tengas artefactos por movimiento, ya que a nivel de los ápices pulmonares, cuando el paciente respira, es muy poco probable que se te genere un artefacto por movimiento, y como esa zona ya la alcanzas en un mayor tiempo, cuando tú lo adquieres de cráneo a caudo, cuando va a caudo el paciente ya respiró, ¿no? ya se movió. Entonces a nivel de cúpulas diafragmáticas el movimiento por respiración es muy alto, o sea, es 100% va a quedar movido. Por eso se recomienda de caudo cráneo, aparte por el flujo que lleva la arteria pulmonar, ¿no? Primero hacia arriba, luego hacia los lados, más en sentido flujo. Aparte para que minimices o simplemente elimines el artefacto de represión de contraste de la vena subclavia, ¿no? Que siempre es un artefacto que te va a dar si tú la quieres de cráneo caudo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás iniciando la adquisición, todavía está ingresando poco contraste por esa zona, entonces la agarras en puro sentido donde va entrando. Entonces, en cuestión de estudios de arterias pulmonares, te genera un artefacto muy feo que te echa a perder todo el estudio. Por eso se tiene que hacer de esta forma, y en todos los estudios contrastados, de hecho. Vamos con el siguiente. Grupo 2, venas pélvicas y de extremidad inferior. El inicio de la adquisición es 2 centímetros por debajo del platillo tibial y el fin de la adquisición es en cresta ilíaca. El contraste intravenoso es de 120 mililitros con el bolo dividido de 70 mililitros a 4 mililitros por segundo para la adquisición de la arteria. Pulmonar, se espera 25 segundos tras esta inyección y se inyectan 50 mililitros a 3 mililitros por segundo. El retraso es de 180 segundos desde el bolo inicial de contraste. El campo de visión es de 48 centímetros, optimizar individualmente, campo de exploración de cuerpo grande. La rotación del tubo es de 0.8 segundos y 0.8 segundos para ambos tipos de equipos, ¿no? La adquisición por número de detectores, que es la cobertura, es de 16 milímetros para 64 y de 20 milímetros de 16 milímetros para 16 y de 64 milímetros para 20 milímetros para 64. El pitch es de 1.375, el kilovoltaje pico y el miliamper segundo es de 120, 190. Pero ahí te va otra. La cuestión del medio contraste. Cuando tú vas a realizar un estudio con venografía, lo mejor que puedes hacer es hacer un estudio bifásico, ¿no? Una administración bifásica. Lo que vas a hacer es dividir el total de contraste, que más o menos vendría siendo 120, por así decirlo, 120. Tú lo vas a dividir en 70-50, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a colocar un flujo más alto para el primer estudio, que se aplica en miembros inferiores, ¿no? Vas a aplicar un flujo más grande para el primer barrido, que sería de aorta abdominal para abajo, y para miembros inferiores vas a aplicar un caudal más pequeño. ¿Para qué? Para alargar el tiempo de volada, pero con una concentración alta hacia adelante, que es el que va a seguir el equipo. Eso se llama estudio bifásico, divides el contraste en dos, ¿no? Seguido de la solución salina, claro. Y vamos a pasar con lo que sí es contrastes centrales, ya es lo último, es terminar. Un medio de contraste en cualquier sustancia que introducida en el organismo posibilita que un órgano, la superficie del mismo o los materiales presentes dentro de su luz sean visibles mediante una u otra o las distintas modalidades de formación de imagen. Los utilizados en radiología convencional, rayos X, habitualmente contienen átomos pesados, metales o yodo, lo que justifica la absorción de una cantidad de radiación significativamente diferente a la absorción por las estructuras circundantes, posibilitando así la visualización en las radiografías de las estructuras estudiadas. En el caso de los contrastes centrales, irán destinados a delinear las estructuras del tubo digestivo y pueden administrarse por vía oral, rectal o directamente en el intestino mediante una sonda. Por lo general, estos medios de contraste son de mayor densidad radiológica
que la estructura que delinean, aun cuando a veces tienen una densidad menor, como el caso del aire. Durante mucho tiempo, con la radiología convencional, el concepto de medio de contraste gastrointestinal ha hecho referencia casi de modo exclusivo al sulfato de bario y en menor grado a los medios de contraste hidrosolubles que se utilizaban cuando, ante sospecha de perforación, el bario estaba contraindicado. Esta parte se va a recalcar muchas veces, se va a repetir muchas veces la cuestión de sospecha de perforación del tubo digestivo, sospecha de víscera hueca, sospecha, porque ese es cualquier tipo de sospecha de que hay una comunicación anormal en el tubo digestivo es pauta para que tú cambies a un contraste hidrosoluble o lo revises con el radiólogo, ¿no? Médico radiólogo. Nada de que con el bario y que no sé qué, no. Si el paciente, más en la clínica, si en el historial no te reporta, pero el paciente te comenta, ¿no? ¿Sabes que tengo sangrado? Tengo esto, ¿de qué médico es sangrado? ¿Sabes qué? Comentarlo con el médico y ve la posibilidad de mejor cambiar a un contraste hidrosoluble que es más seguro. El contraste varitado es mejor para el tubo digestivo, pero el problema es que si tiene perforación de víscera hueca o tiene posibilidades de que haya una comunicación anormal, puede generar problemas, ¿no? Entonces hay que corroborarlo primero, checarlo, siempre hacerle preguntas al paciente, ¿no? E investigar. El advenimiento de otras técnicas de imagen como la ecografía, la tomografía computarizada, TC y la resonancia magnética y su utilización ulterior en el estudio del tracto digestivo, complementando inicialmente los hallazgos de la radiografía convencional y después con técnicas principales en la evaluación de esas estructuras, justifica una significativa ampliación del campo de los potenciales agentes de contraste enterales. Los contrastes enterales en la radiografía convencional, sulfato de bario, multicelulosa y contrastes hidrosolubles, el bario basa su acción como medio de contraste en su densidad electrónica, lo que viene reflejado de modo indirecto en su elevado número atómico Z374, que justifica la absorción de fotones, permitiendo así la visualización del órgano donde se localiza. Otro detalle importante es el que hace referencia a la gravedad específica de la solución. La idónea para proporcionar un adecuado detalle mucoso oscila en torno a 1.52. El sulfato de bario es insoluble químicamente, inerte y no interfiere con las secreciones gástricas o intestinales ni produce artefactos significativos. Muy seguro. Algo, ¿no? Las ventajas de este agente de contraste estriban en que al ser una suspensión no es un medio hipertónico, por lo que proporciona un contraste uniforme y un buen detalle mucoso. Este contraste es barato, bien tolerado, sin efectos tóxicos ni alérgicos, con baja o nula absorción y en caso de que se produzca aspiración pulmonar, no suele producir reacciones significativas. Como desventajas, hay que considerar que está contraindicado si se sospecha perforación de víscera hueca, ya que puede irritar el peritoneo y el prolongado tiempo de tránsito por la lenta progresión, dadas sus características a través de un intestino escasamente dinámico o con peristaltismo disminuido. Es importante no olvidar que el bario no puede considerarse un producto homogéneo, con diferencias únicamente de concentración, sabor y color. Las principales características del bario son una buena estabilidad de la suspensión y la resistencia a intestino delgado. En el caso del bario utilizado en un enema de contraste simple, el primer requerimiento será que permanezca en suspensión durante un periodo de tiempo razonable a densidades tan bajas como un 15 o 25% peso-volumen, densidad que se considera la idónea para detectar pequeños defectos polipoideos en la columna de bario y para valorar adecuadamente el marco cólico represionado por el contraste. Los medios de contraste hidrosolubles son compuestos orgánicos solubles que conjugan una alta opacidad con una baja viscosidad y carecen por vía enteral de efectos tóxicos significativos. La utilización en tracto digestivo son monómeros iónicos, sales solubles de sodio y omeglumina completamente ionizadas, que en solución liberan 2 partículas por cada conjunto de 3 átomos de yodo. Su uso está indicado ante la sospecha de perforación gástrica o intestinal, ya que se reabsorben en la cavidad peritoneal en contraposición a lo que ocurre con el bario, que en estos casos resulta irritante para el peritoneo.
están contraindicados y se sospecha la posibilidad de aspiración del árbol traqueobranquial por el riesgo de producir edema pulmonar traqueobranquial. Estudio del tracto superior, técnica de contraste simple. Está ligada a las observaciones recogidas durante la fluoroscopía junto a la compresión de las regiones accesibles del estómago y el duodeno. La compresión se realiza en los equipos de fluoroscopía con una canastilla que siempre se ve así como si fuera un salivero en el equipo, ¿no? Que tú lo mueves de otra palanca, entonces la canastilla se mueve, se pone hacia el frente. Entonces, con el tubo y con el equipo rayos X, tú ubicas la zona donde quieres hacer compresión con esa canastilla que es como un cono. Y haces compresión como si fuera un cono de mastografía, ¿no? O un cono de compresión o un cono de magnificación. Eso se usa para comprimir la zona y poder valorar mejor la estructura que el médico radiólogo quiere visualizar. Ese es como una canastilla que tiene a un lado el tubo de rayos X, que tiene forma de cono. Tú la estás con una palanca que está aquí en la mesa de operación, en la sala de operación, en el mando. Se desplaza hacia adelante, visualizas con imagen la zona, bajas, comprimes y tomas la imagen, ¿no? Es una imagen con compresión, para eso se utiliza ese aditamento, ¿no? Para hacer compresión, o puedes hacer compresión también con los equipos de fluoroscopía traen una banda de sujeción con la cual tú puedes sujetar al paciente, o la puedes usar para hacer compresión abdominal general, oprimir bien y poder visualizar mejor, ¿no? Para ver ambas caras del colon, en este caso cuando se puede mover el paciente, ¿no? Su objetivo principal es dibujar la superficie mucosa con una fina capa, con una fina capa de alta densidad de papilla de bario y distender la víscera mediante cierta cantidad de gas, habitualmente el dióxido de carbono. La calidad del revestimiento mucoso depende de la suspensión de bario utilizada. Se utiliza una papilla de bario de alta densidad con una moderada o baja viscosidad, Varigraph. Es importante lograr un grado óptimo de distensión con un borramiento de los pliegues mucosos normales. El agente efervescente bajo la forma de tabletas, gránulos, justegas o polvos desprende dióxido de carbono al contactar con el jugo gástrico. Se requiere también cierta hipotonia digestiva que se logra con la inyección intravenosa de glucagón a 0.5 miligramos, ¿no? El agente efervescente puede ser un Saldívar, puede ser Alcacer. La mayoría de los contrastes para estudios de esófago, estudios de serie subesternal, ya traen la bolsita de agente efervescente, ¿no? Más se la da. ¿Para qué? Para que haga efervescencia en la mucosa. El examen de rutina implica la ingesta del agente efervescente, el contenido de un sobre de 3.5 gramos de granulado efervescente seguido de unos 10 mililitros de agua. A continuación, el paciente bebe rápidamente unos 120 mililitros de bario de alta densidad, 200% peso-volumen, y comienza la exploración con las radiografías de doble contraste del esófago. El estudio del intestino delgado, método de exploración oral, serie del intestino delgado. Es un estudio específico del intestino delgado no precedido de examen de tracto digestivo superior. Suelen administrarse unos 500 mililitros de bario, 42% Varigraph, por lo general asociado a un agente acelerador del tránsito, Gastrofin. Se realiza fluoroscopía y comprensión metódica de las asas intestinales para estudiarlas de forma individualizada, evitando su superposición. La desventaja de esta técnica es que no valora la elasticidad de las asas intestinales. El estudio del tracto superior y del tránsito intestinal, en este caso, tras el estudio del tracto superior convencional o doble contraste, se administra una cantidad adicional de bario y se continúa el estudio del intestino delgado con compresión y fluoroscopía. Por lo general, suelen requerirse otras exploraciones adicionales porque mezclar distintos tipos de bario más denso para el estudio de doble contraste del tracto superior, los resultados no son generalmente satisfactorios. La técnica de doble contraste, si se emplea, requiere además la utilización de un agente productor de gas, un agente efervescente. El estudio del intestino grueso, el examen radiológico del colon incluye técnicas que el enema de bario convencional.
Los estudios suelen realizarse por vía retrógrada, utilizando sulfato de bario o contraste hidrosoluble, enema de contraste simple o aire y sulfato de bario, enema de doble contraste, técnica popularizada por Fischer. En ciertos casos, cuando el examen por vía retrógrada no puede llevarse a cabo o está contraindicado, el colon puede estudiarse mediante un medio de contraste administrado por vía oral. También se ha utilizado el agua como contraste para el estudio de los lipomas colónicos, enema agua. El estudio de doble contraste se utiliza bario de alta densidad de 85 a 95%, algo menos denso que el utilizado en el caso del tracto digestivo superior, y de baja viscosidad, pero superior al del bario utilizado en el caso del estómago, Varigraf, quien se trata enema. Cuando el bario alcanza el colon transverso distal, se introduce aire a través de la sonda rectal, de modo que la columna de bario se mantenga por delante del aire. Exploraciones con contraste hidrosoluble. Está recomendado únicamente cuando se sospecha perforación de colon con comunicación a la cavidad peritoneal, enfermedad de Hirschsprung, impactación fecal en pacientes adultos o síndrome de impactación mesional en pacientes pediátricos. Enema de agua, descrito por Margulis, se ha utilizado para el diagnóstico de lipomas mucosos con una técnica de bajo kilovoltaje. Coeficiente de absorción de la grasa es lo suficientemente diferente del de las lesiones con densidad agua, y por ello los lipomas se muestran con efectos de represión negativos, aun cuando es una técnica mucho más barata que la TC, tiende a ser sustituida por esta. Examen oral del intestino grueso. Únicamente se lleva a cabo cuando el examen retrógrado mediante enema está contraindicado. Las situaciones más comunes son las diverticulitis graves y el megacolon tóxico en pacientes en los que es esencial demostrar el colon replesionado con el material de contraste. Contrastes enterales en la tomografía computarizada. En la exploración de la TC abdominal resulta imprescindible distender adecuadamente las estructuras del tracto digestivo para evitar potenciales fuentes de error y evaluar posibles alteraciones de la misma. Por esta razón, todas las exploraciones de la TC abdominales se llevan a cabo con administración de medio contraste oral, sea agua, sea contraste yodado, sea contraste varitado, no, porque produce artefacto, menos que sea de baja densidad, pero no lo planteas en el mercado. El agente idóneo para la intensificación del tracto digestivo en el curso de la exploración de la TC debe reunir una serie de cualidades de administración sencilla, sustancia inerte que haga a las estructuras del tracto digestivo fácilmente identificables de un modo específico, valor de atenuación que no origine artefactos y carente de efectos colaterales. En general, los detalles en cuanto a la administración del medio de contraste dependen del tipo de examen. Se obtiene una excelente pacificación del intestino proximal administrando 300 mililitros de material de contraste unos 15 minutos antes del inicio del estudio de abdomen superior. Se requiere una administración más precoz y con mayor volumen de medio de contraste si se necesita o pacificar las estructuras intestinales del abdomen inferior o de la pelvis. En este caso, se pueden administrar 500 mililitros de material de contraste 30 minutos antes del examen y otros 300 minutos antes del inicio de la exploración. El esófago puede evaluarse obteniendo las imágenes mientras el paciente traga el medio de contraste. En la pelvis puede utilizarse para definir el colon recto sigmoideo, un enema de 300 mililitros de material de contraste. Colonografía o colonoscopía virtual. Se utilizan aire y en una menor medida dióxido de carbono insuflados a través de una sonda rectal, bien manualmente, bien mediante un dispositivo automático que regula la presión y la cantidad de gas administrada. No necesitas un equipo especial, lo que necesitas es una cánula como la del enema evacuante, o puedes usar la bolsa de enema evacuante, tomas el alcohol del paciente, para usar la cánula, en este caso, ese tipo de cánulas tiene dos filtros, ¿no? Que son dos mangueritas que le salen. Uno es un filtro de aire, y el otro es un filtro de contraste, ¿no? Filtro de aire y contraste. El de contraste lo vas a pinzar, y el de aire vas a colocar una jeringa mínimo de 50 mililitros. ¿Para qué? Para que con esa jeringa, por esa vía,
estés administrando aire, porque el momento que tú metes el aire por esa vía, el aire no retorna, retornaría por la vía del contraste, pero la pinzas. Entonces, estás administrando aire al colon, más o menos tú le calculas varios jeringazos, ahí te hace buen tiempo. Calculas unos 50, 60 jeringazos, 100. Haces un barrido con por topografía, haces el puro barrido del topograma. En el topograma valoras si ya está distendido todo el tubo digestivo, todo el intestino grueso. Si no está distendido, sigues administrando aire. A eso topograma. Si no está todavía distendido, más aire. Más o menos le calculas, si le metiste tantos jeringazos y distendió hasta tal punto, más o menos tú calculas cuántos más le vas a tener que poner, para que no estés tomando un montón de topograma. Más o menos haces un cálculo. Entonces, una vez que ya tienes distendido todo el tubo digestivo, previamente a esto le tuviste que haber dado un vaso de agua. Una hora antes le tuviste que haber dado un vaso de agua y el paciente tuvo que haber acudido con una preparación especial, puede ser laxantes, más evacuantes, ayuno, exámenes de laboratorio no, porque no le vas a aplicar contraste. Este es un examen por insuflación de CO2. Existe el contraste, la colonotomografía con medio de contraste, sí. Existe la colonotomografía con agua, sí, pero esta es la colonoscopía virtual, ¿no? Esta es para endonavegación virtual, que es para cribado de cáncer colorectal y de preferencia para detección temprana de cáncer colorectal, porque es de una dosis mínima. Haces un marcado de las posibles heces fecales que pudieran haber quedado aún así con la preparación, para que estas no se confundan con patología tumoral o neoplasias dentro del intestino al momento del solapamiento de la imagen, ¿no? Dentro de la reconstrucción tridimensional. Entonces, con todo ese marcaje de agua se te van a poner otro color. Una vez que ya tienes distendido todo el color, haces un barrido con mínima dosis, o sea, con niveles de kilovoltaje y ampereje bajo. Haces una adquisición del colon, haces una reconstrucción volumétrica y tridimensional a través de sobremuestreo, y haces una navegación endovirtual o colonoscopía virtual que tienes que grabar, ¿no? La grabas y esta la envías, ¿no? Esto ten cuenta que es el estándar de oro para la detección de cáncer colorectal, ¿no? Es la manera de detectarlo del programa americano, ¿no? Este tipo de estudios, ¿por qué es el de mejor elección? ¿Por qué? Porque no utiliza medio de contraste, es menos invasivo y molesto que una endoscopía, ¿no? Que una colonoscopía. Una colonoscopía es un estudio muy invasivo, muy incómodo. Los pacientes lo buscan mucho. ¿Por qué? Porque ellos andan buscando algo más cómodo, algo o un estudio que no les genere síndrome laxante o problemas intestinales. ¿Por qué? Porque ellos tienen un problema intestinal. Entonces el contraste les produce estreñimiento, problema. Entonces es mejor por un medio natural, que es la colonoscopía, ¿no? Claro, esto lo tienes que hablar con tu médico radiólogo, y con el tratante, ¿no? Pero es el mejor método. De hecho, este método sustituye al colon por enema. Este método es de preferencia para sustituir al colon por enema como estudio inicial. Así lo marca la literatura, no es que lo diga yo. Pueden checar luego los pasos de literatura. Es para detección temprana de cáncer colorectal, ¿no? Verticulitis en el volumétrico. Al siguiente. Ok. En cuanto a los parámetros técnicos, en el caso de una TC multidetector, se suele utilizar una colimación igual o menor a 3 milímetros de espesor con reconstrucciones a intervalos iguales o inferiores a 1.5 milímetros. Preferiblemente sin solapamientos. Estos parámetros permiten obtener reconstrucciones multiplanares casi isotrópicas que posibilitan un estudio detallado de los segmentos intestinales que no se visualizan nítidamente en los planos axiales. Si podemos ver aquí en la parte de arriba, vemos unos ejemplos de unas hélices, en este caso, que se modifican con la modificación del pitch, ¿no? Unas hélices continuas, que no hay solapamiento, no hay sobremuestreo. Otra hélice muy elongada, en la cual estamos solapando información.
y otra hélice en la cual se está sobremuestreando, ¿no? Se está volviendo a radiar la misma zona. Por eso es considerable mejor que uno. Y de este lado vemos boxeles con boxeles anisotrópicos y boxeles isotrópicos, ¿no? Esto es mucho lo que se ha hablado. La esofagografía o tránsito faringo-esofágico, estudio de la faringe y del esófago. La exploración radiológica específica de la faringe y del esófago se denomina esofagografía o tránsito faringo-esofágico. Con esta técnica se estudian la forma y el funcionamiento del glutorio de la faringe y del esófago. Tránsito esófago-gastroduodenal, estudio del esófago distal, del estómago y el duodeno. El procedimiento diseñado para estudiar el esófago distal, el estómago y el duodeno en una exploración se denomina tránsito esofagastrodonal, ¿no? Tránsito esofagastrodonal casi siempre sigue una esofagografía. Las aplicaciones pediátricas del tránsito esofagastrodonal, aunque deben seguirse el protocolo del departamento, se recomiendan las siguientes pautas. Lactante menor de 1 año, dieta absoluta durante 4 horas. Niños menores de 1 año, dieta absoluta durante 6 horas. Preparación de bario. Puede ser necesario diluir el bario si el niño se alimenta con biberón. Puede hacerse un agujero más grande en la tetina para garantizar un flujo constante del bario. A continuación, se presentan algunas pautas sobre el volumen de bario, aunque debe seguirse el protocolo específico del departamento del recién nacido hasta 1 año, 50 a 100 gramos de 1 a 3 años, 100 a 170 gramos de 3 a 10 años, 170 a 340 gramos mayores de 10 años y 340 a 450 gramos. Aplicaciones geriátricas. Las aplicaciones geriátricas son las aplicaciones en pacientes de edad mayor, ¿no? De mayor edad. Se me está acabando la batería. El riesgo de deshidratación durante los estudios gastrointestinales es un problema en los pacientes geriátricos que pueden requerir atención adicional y monitorización. Por la preparación normal del paciente de no tomar líquidos e ingerir el bario, el uso de contrastes hidrosolubles como gastrofilm puede aumentar el riesgo de deshidratación. Los pacientes geriátricos deben programarse para realizarles los estudios gastrointestinales a primera hora de la mañana para ¿Me estoy compartiendo qué? Vamos a terminar con esto. Vamos a pasar unos ejemplos de cómo se trabaja con medio contraste cuando sabes cómo manejarlo, ¿no?
¿Es arterial hepática? Aorta abdominal, aneurisma en la ilíaca izquierda. Aparte de pues, placas de calcio, ¿no? Wow.
Genial. Joaquín, estás teniendo problemas con tu audio, no se escucha. Gloria.